Esta es la segunda parte de farmacodinamia. En el video anterior habíamos hablado, el concepto de farmacodinamia, recordémosle, la farmacodinamia es un capítulo de la farmacología que lo que hace es que estudia los mecanismos de acción, los efectos bioquímicos, los efectos fisiológicos de las drogas. O sea, de cierta forma, lo que hace es que estudia lo que la droga le hace al cuerpo. En el video anterior habíamos hablado sobre ciertos conceptos importantes que son ventana terapéutica, nivel tóxico y nivel subóptimo. Y habíamos quedado con que existen distintos factores que lo que hacen es que modifican el efecto de las drogas, como la edad, las patologías previas, alimentos, defectos genéticos y el sexo, embarazo y las interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas. Entonces, en este video vamos a hablar sobre estos factores, pero lo que es el embarazo y las interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas vamos a dejarlo para el próximo video. Entonces vamos a comenzar con la edad. La edad es importante que la tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo darle un fármaco a un recién nacido que dárselo a un niño o a un adolescente o a un adulto joven o a un adulto mayor. Si hablamos específicamente en relación al recién nacido, es importante tener en cuenta que el recién nacido tiene inmadurez de todos los sistemas. Entonces podemos decir que, por ejemplo, presenta inmadurez hepática y también inmadurez renal. En cuanto a la inmadurez hepática, esto lo que quiere decir es que le va a costar metabolizar los fármacos. Otro punto es que hay menor síntesis de albúmina, o sea, hay una hipoalbuminemia, pero esta es relativa porque en realidad es secundaria a esa inmadurez hepática. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay fármacos que son ácidos débiles y hay que recordar que los ácidos débiles son los que se unen a la albúmina. Entonces, si le damos un ácido débil a un recién nacido, como el fármaco no se va a unir a la albúmina, el fármaco va a estar libre, o sea, va a quedar como fármaco libre. Y el fármaco libre es el que iba a los receptores. Entonces, como consecuencia de eso, podría haber un efecto potenciado, por así decirlo, porque el fármaco no se une a la albúmina, sino al receptor. Otro punto que es importante tenerlo en cuenta es que los recién nacidos, o sea, en los recién nacidos, aproximadamente un 80% de su peso corporal es agua. Entonces, hay más agua que grasa. Y teniendo en cuenta eso, los fármacos que son hidrosolubles van a tener más lugares a donde ir, o sea, se van a poder distribuir más porque hay más agua. En el caso contrario, si hubiera más grasa, los fármacos liposolubles se distribuyeran más porque tienen más lugares a donde ir. Bien, otra cosa que pasa en el recién nacido, que mencioné anteriormente, va a ser la inmadurez renal. Es decir, que le va a costar eliminar los fármacos. Y otro punto es que los recién nacidos tienen la barrera hematoencefálica más permeable. Por lo tanto, los fármacos que no atraviesan la barrera en el adulto, en el recién nacido pueden llegar a atravesarla y producir algún efecto a nivel central. Ahora, si hablamos en relación a los niños y a los adolescentes, estos dos, como están básicamente en constante crecimiento y desarrollo, podemos decir que presentan una inducción enzimática fisiológica, o sea, una inducción para metabolizar, es decir, aumenta la velocidad en que metabolizan. Es importante recordar que cuando se metabolizan los fármacos es para inactivarlos y eliminarlos. Entonces, si por ejemplo le damos un fármaco a un niño y a un adolescente, ellos, como metabolizan más rápido y van a eliminar más rápido, podemos decir que de cierta forma el efecto del fármaco disminuye, o sea, disminuye la eficacia. Por eso, algunos pediatras le dan un poco más de dosis a estos pacientes, o sea, por esta razón. Bien, si hablamos del adulto joven, el adulto joven se dice que es el prototipo, porque por ejemplo los estudios que se hacen en relación a la administración de un fármaco generalmente se hacen en adultos jóvenes. En caso contrario, si hablamos del adulto mayor, ¿qué pasa con ellos? Que al contrario de los recién nacidos, ellos tienen desgaste hepático y renal, o sea que les va a costar metabolizar y eliminar fármacos.
Otro punto a tener en cuenta en el adulto mayor es que el adulto mayor tiene más grasa que agua. Por esta razón, lo que va a pasar es que los fármacos liposolubles tienen mayor distribución, o sea, tienen más lugares a donde ir. También hay que recordar que estos generalmente tienen múltiples patologías. ¿Qué va a pasar? Que esas múltiples patologías llevan a que esas personas estén polimedicados y por esa razón puede haber interacciones entre los fármacos. Y otro punto que hay que recordar es que generalmente el adulto mayor es el que más se automedica y también podemos mencionar el error en las tomas, ya sea porque se olvidan de tomar la medicación o se confunden de pastilla. Bien, ahora si hablamos de las patologías previas, esto es importante tenerlo en cuenta, porque por ejemplo, si un paciente tiene asma y le administramos beta bloqueantes, eso va a descompensar la patología. Eso sería así. ¿Por qué? Porque bueno, hay que recordar que para el asma se usa salbutamol. El salbutamol lo que hace es que estimula el receptor beta 2 del pulmón y eso produce broncodilatación. Ahora, si le damos un beta bloqueante, o sea, estaríamos bloqueando el receptor beta 2, ¿qué va a pasar? Que el receptor, en lugar de producir broncodilatación, lo que hace es que el bronquio se va a contraer. Entonces al paciente le va a faltar el aire. Entonces ahí estaríamos descompensando la patología. Ahora, si hablamos de los alimentos, sería la presencia de algunos alimentos, hay muy pocos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, como vemos acá en la diapositiva, dice que puede ocurrir interacciones adversas entre las drogas y los alimentos. Y podemos mencionar el consumo de queso cheddar, hígado de pollo, carnes envejecidas, vinos jerez, entre otros alimentos. ¿Qué sucede? Que todos estos alimentos que mencioné anteriormente pueden, en pacientes que tienen tratamiento con IMAO, pueden ocasionar una crisis hipertensiva y la muerte. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, pero igual no es tan común. Tenemos también los defectos genéticos. Estos son raros, pero hay que tenerlos en cuenta. Como ejemplo, podemos hablar del uso de la succinilcolina. La succinilcolina es un fármaco que se usa en anestesiología. Es un relajante muscular, es un bloqueador neuromuscular. Y es un fármaco que es metabolizado por el hígado a partir del sistema no microsomal. La enzima que metaboliza la succinilcolina, que forma parte del sistema no microsomal, se llama colinesterasa. Es importante que nosotros recordemos que el sistema no microsomal, dentro de sus características, hay que recordar siempre que el número de enzimas del sistema no microsomal, el número de enzimas que tiene este sistema, el no microsomal, está determinado genéticamente. O sea que todos tenemos cierto número de enzimas del sistema no microsomal. Entonces, ¿qué sucede? Que puede pasar que un paciente tenga un déficit genético de colinesterasa. Bueno, eso sucede un caso en 3000. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si a un paciente se le coloca succinilcolina y ese paciente tiene un déficit genético de colinesterasa, tiene baja la colinesterasa, el fármaco, la succinilcolina, no se va a metabolizar. Sí va a actuar, pero no se va a eliminar porque no se metaboliza. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Otro punto es el sexo. Bueno, en cuanto a esto, este punto, no hay diferencias entre el hombre y la mujer, pero podemos decir que la única diferencia básicamente es en el tratamiento hormonal, porque no es lo mismo administrarle testosterona a un hombre que administrarle testosterona a una mujer,
Y bueno, no es lo mismo administrarle un suplemento de estrógeno a una mujer que dárselo a un hombre. Bueno, y otros puntos son el embarazo y las interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas. Entonces, en los próximos videos vamos a hablar sobre estos dos temas. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Suscríbanse, denle like y compártanlo.